Muy, pero muy buenos días. Les damos la bienvenida aquí a Economía Capital. Son las 7:30 de la mañana de este lunes 14 de agosto, en un fin de semana extraño porque mucha gente se fue de viaje, el martes, día de mañana, es feriado, entonces como que mucha gente se tomó el lunes sándwich, pero día sándwich, pero estamos junto a Viviana Bejar. eh, Viviana, siempre es grato contar contigo en esta conversación, pero un poco para refrescar la memoria mía, que ya está medio dormida hasta ahora. ¿Quién es Viviana Béjar para que nosotros sepamos de sus títulos, sus propiedades? Yo soy Viviana Bejar, pues. Sí, ya, un No, gusto. no sé. Nice to meet you. Sí. Hola Orlando, ¿cómo estás? Bien, bien. Oye, no, mira, yo no sé qué valiente estará hasta ahora escuchándonos a las 7:30, porque muchas personas, como tú dijiste, deben estar haciendo un sándwich, aprovechando el fin de semana largo, pero para aquellos valientes que no están escuchando a esta hora, ¿qué te puedo decir? Que soy una mujer, primero que todo, hay que decirlo, pues, Bueno, por si las moscas. no, hasta ¿Ah? ahora uno puede dudar de todo, pero Claro, por supuesto. Soy mujer. No voy a entrar a decir mis pronombres porque eso ya es muy de no, generación Z. Es de ahí muy nos metemos en generación un... Z. No, no, que yo sepa, el mundo progre está de duelo, así que mejor no meterse ahí. Bueno, soy mamá de 4 hijos, 2 hombres y 2 mujeres. Ingeniero comercial. Después hice unos estudios en economía, unos de posgrado, un máster. Y un diplomado por ahí, pero todo relacionado con la economía, que es lo que a mí me gusta. Y soy profesor, me dediqué poco tiempo a trabajar en empresas. No me gusta trabajar en bancos. No, las empresas también me gustaba, pero me sentía que no era lo mío. Así que cuando mi primer trabajo como docente eh, fue lo que realmente cambió el rumbo de mi vida profesional, porque ahora me dedico plenamente a la docencia, Wow. tanto en colegios como en universidad. Así que esa es mi vida. Soy docente de economía y profesor de algunas otras asignaturas en la universidad, pero todas relacionadas con economía. Y lo más importante es que eres parte de Faro UDD. Bueno, claro, en la universidad ahí estoy trabajando en el núcleo de humanidades y de ciencias sociales de este nuevo centro que nace al alero de la Universidad del Desarrollo, que se llama Faro UDD, que tiene oficinas en Santiago y también tiene oficinas en Concepción. Así que yo soy de la ciudad de Concepción y estoy acá. Y bueno, ahora haciendo este podcast contigo y esperamos también tenga mucho éxito y que pueda ser un instrumento que abra también la discusión. Sí, bueno, Aunque bueno, no, dale, sí, no. no, la discusión, y agradecemos a Faro UDD que parte este podcast a través de sus redes, pero antes de esto, de comenzar con nuestra pauta bien interesante y que vamos a estar on fire el día de hoy, voy a compartir una imagen para nuestros amigos que nos están viendo en estos momentos y que me gustaría comenzar el debate con esta imagen que tú puedes ver ahora en pantalla, ¿cierto, Vivian? Sí, está ¿Existe patente, bien corrupción patente. institucional? O sea, Oye, estamos, más que una editorial, es un llamado a una reflexión. Uno de los índices más importantes que se considera en términos económicos, obviamente, el índice mundial de la felicidad, que quizás que es como un fin último al cual los países deben llegar. Pero este es un dato que yo siempre cuento en mis clases de emprendimiento, innovación y sobre todo de negocio, que desde el estallido social hasta el día de hoy, Chile ha retrocedido alrededor de 30 puestos en el índice mundial de felicidad. Nosotros éramos el primero, segundo en América Latina, después venía Costa Rica como número uno, y pasamos del número 19, 20 al 55 en menos de 3 años.
Y Somos una más de las infelices. razones, ¿ah? Somos más infelices, al parecer. Somos un poquito más infelices, de hecho estamos más cerca de Uruguay y Argentina que de otros países, pero una de las razones clave es la corrupción institucional. La gente no cree en las instituciones, eso es algo que casi todas las encuestas han determinado como casi un hecho, o sea, es un hecho que la gente no cree en las instituciones. De hecho, la percepción hacia un potencial gobierno de carácter dictatorial, totalitario, ha aumentado en el sentido de un deseo de un régimen un poco más potente, un poco más duro en términos de restricción de libertades. Y eso obviamente es símbolo de eh, la corrupción institucional que hemos estado viviendo, lo que yo llamo la bonocracia también, pero más que nada esa sensación de que para tú lograr algo en este país tienes que meter plata por debajo o pagar una coima, y desafortunadamente hoy se están haciendo mucho daño a lo que estamos viviendo, y aquí me gustaría profundizar contigo en el famoso caso Fundaciones, y algo que el viernes pasado, el viernes 11, dejó quizás la víctima política más importante de lo que es la coalición de gobiernos, que es el ex ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Bueno, o sea, yo creo que una víctima, entre comillas, no, una pérdida, entre comillas, diría yo, porque esta renuncia es como ese dicho que dice soldado que arranca sirve para otra batalla, porque es como, para mí, una renuncia es más que nada, ah, eh, Un un- saludo a la bandera. arrancó, Arrancó. arrancó de esta acusación, de esta inminente acusación constitucional, perdón, del El Partido Partido Republicano. Republicano. Claro, entonces prefirió renunciar. Me parece que el Partido Republicano, creo haber leído por ahí que iba a seguir igual con esto, ¿no? Como para evitar que Jackson trabaje o acceda a tener otro cargo público luego, digamos. Sí, son 90 días, creo que está habilitado el, el Congreso post renuncia o post división de cargo, para poder ejecutar una acción de acusación constitucional que puede tener implicancias serias, en el sentido de que si llegase a ser aprobada, tendría prohibición de estar 5 años en el servicio público. Claro, sería lo ideal, ¿cierto? Pero mira, ¿sabes qué? Yo creo que esto lo hablamos el lunes pasado, creo. Tocamos el tema de forma muy tangencial. En Chile, según el índice, porque hay un índice que mide, Sí, pero mide la voy a percepción eso, de voy la a eso, corrupción. voy Sí, a eso. porque sí, hay un índice que mide, pero, claro, uno dice ya, este índice mide el grado de corrupción. No mide el grado de corrupción, este índice mide la percepción de la gente respecto de la corrupción. Y hasta el año pasado, hasta el índice del año pasado, Chile todavía estaba en un puesto bastante, o sea, estaba muy bien parado respecto a los países de Latinoamérica. No era un país que se percibía tan corrupto, pero lo más probable es que este índice cambie para el otro año, porque ya ahora la gente está diciendo, chuta, parece que en verdad hace tiempo que nos están metiendo el dedo en la boca con esto, porque yo no creo que esto haya sido solo, y aquí me voy a poner como Aquí estamos abogado viendo del en diablo. pantalla, este Transparency International, que es de Transparencia Internacional. Ojo, que este es también un organismo que creo que en Chile se llama Consejo para la Transparencia, ¿no? Sí, pero este es un organismo internacional, Esto es un así organismo que internacional. sí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la región vamos a agrandar un poquito ahí, el color desde el más rojo hacia el amarillo son países imagino que así, la corrupción en el servicio público, y Chile estaba naranjito. Sí, bueno, el índice se mide con un índice, un número, Ujú. pero en lo que estamos viendo acá, lo ponen con colores para que se vea más gráfico, donde el burdeo es más corrupto y el amarillo menos corrupto. Entonces uno puede ver precisamente acá que, y eso es lo que yo estaba diciendo, que este índice mide lo que la gente percibe, es un índice de percepción de la corrupción. Ujú. No es que el índice saque elementos muy objetivos para
para calcularlo, sino que es una percepción ciudadana, ¿ya? De los habitantes del país. Y entonces hasta el 2022 todavía Chile se percibía uno de los países menos corruptos de Latinoamérica. Yo creo que este índice, por supuesto, para el año 2023 en Chile va a ser muy distinto, quizás va a estar más naranjito oscuro, más que amarillito. Sí, o sea, para que ustedes se hagan idea, el país más corrupto de América Latina es Venezuela. Claro, claro. Y O sea, según lo que percibe la gente. según lo que Claro, percibe la gente, obviamente. Ahora, vamos a la realidad porque una cosa es la percepción, que es algo mucho más sensorial, pero otra cosa son los hechos. Y los hechos es que, a ver, vamos a hablar de un concepto que es la danza de millones. La danza de sí. millones que a través de diferentes reparticiones gubernamentales han existido cuadraturas raras, contabilidades extrañas, permisos raros, y sobre todo algo que a mí me llamó mucho la atención, que yo digo, ¿cómo se les pasó esto desde Contraloría por lo menos? Es que tengo entendido de que ahora el gobernador puede asignar de manera directa recursos sin consulta al CORE, al Consejo Regional. Mira, yo la verdad no estoy muy enterada como de la parte administrativa política de todas estas cosas, pero sí obviamente del impacto que esto va a tener en la economía, en la recaudación de impuestos, porque fíjate que lo que está pasando es que mucha gente dice eh, que lata tener que pagar impuestos en un país donde va a hacer mal uso de los impuestos. Entonces, esto, a mi juicio, económicamente, yo creo que va a tener un impacto en la recaudación tributaria. Y no tan solo porque va a haber una disminución en la actividad económica, sino que quizás vamos a ver muchos más casos de elusión y directamente evasión de impuestos. Es como, acá, ¿cierto? Bueno, si me están robando, entonces yo, ¿por qué tengo que pagar mis impuestos enteramente, ¿no? Entonces, quizás los mismos empresarios, las mismas personas que tienen que pagar impuestos van a buscar mecanismos de elusión. No sé si se comprende la diferencia entre eludir impuestos y evadir impuestos. Hay una línea muy delgada. O sea, disculpa, pero la pregunta eludir es que no es evadir, porque evadir es el delito, ¿no? Claro, evadir es directamente no pagar tus No pagar impuestos, impuestos, pero pero eludir eludir, es como encontrar la cuadratura del círculo para no pagar un impuesto que probablemente podría pagarse, ¿no? sí, eludir es buscar un resquicio legal, El resquicio, un área, ahora que un está área tan de gris. época se habla de los resquicios. Claro, un área gris en la legislación tributaria, en donde yo diga, bueno, por aquí, por allá, puedo rebajar impuestos, Sí. puedo hacer este movimiento contable por aquí, esto por allá. Es un área gris, ¿cierto? It's a matter of interpretation, una cuestión de interpretación. Sí, sí, y que definitivamente no es delito. Bueno, hay una discusión acá entre si es delito o no es delito, pero no es delito porque la ley te ampara de cierta manera, te lo permite. Sí, Pero esa es. ¿quién es el que más puede eludir? El que tiene un buen grupo, equipo de contadores y abogados que sepan muy Abogado, bien sí. hacer, ¿cierto? Entonces, generalmente son las empresas más grandes las que pueden darse el lujo de tener un equipo de abogados, un equipo de auditores con vasta experiencia en estos temas. Son las empresas que mayormente pueden eludir con más facilidad. Bueno, también el eludir también implica maquillar tus estados financieros. Ahora, Entonces, eh, yo creo que eso va a pasar con mayor energía. O sea, yo creo que los empresarios le van a poner mayor energía a esto porque van a decir, bueno, ¿qué sacamos con pagar nuestros impuestos al pie de la letra si por otro lado se están haciendo un mal uso de los impuestos y tampoco está llegando a la gente que más lo necesita y tampoco se está redistribuyendo porque para eso son los exacto. impuestos? O sea, ahí O sea, descansa la legitimidad del cobro de impuestos. hay muchos datos que andan circulando, pero aquí voy a enfocarlo en lo que son los delitos o los supuestos delitos que aún están en investigación, pero entrega de boleta de garantía por montos de obras que nunca se ejecutaron, hablamos de 300 millones de pesos, que fue uno de los primeros casos que salió. En la región de Antofagasta, luego se descubrió un caso de Camila Polisi en el Core y Gore de Biobío.
Y lo que nosotros nos enfrentamos acá es que hay una... A ver, a mí hay un especialista que siempre aparece hablando mucho, que es Sergio Melnik, que él desde su análisis un poco más profundo, desde un poco más también serio, él plantea la tesis de como estamos en una crisis institucional muy profunda, y la crisis económica que está enfrentando el país va a empezar a pegar mucho más, eh, más en un sistema electoral que va a obligar nuevamente a la gente a salir a votar por un plebiscito que a la gran mayoría no le importa. Hay un desfonde del gobierno y que muchos, de hecho, leyendo la prensa hoy, están diciendo que hoy día comenzó el tercer gobierno de Boric. Después de la salida de Jackson comenzó un tercer gobierno donde están todos peleados, donde nadie sabe qué hacer. O sea, hay un caos total en el gobierno porque son los propios correligionarios, camaradas, quienes creo que la suma llega a los 25.000 a 30.000 millones de pesos desfalcados en la suma total de los casos de corrupción. Sí, 30.000 millones también. 30.000 millones. Entonces, desde tu opinión, porque claro, sabemos que hay corrupción desde diferentes estamentos institucionales, ya, y Carabineros, Fuerzas Armadas, clase política, y ahora supuestamente los que estaban pontificando con la buena política, los niños bien del Frente Amplio y Partido Comunista, ahora están desnudos, como niños en pecho, temblando de miedo, porque los pillaron. Bueno, y Gabriel Boric, el presidente de Chile, no hay nada mejor que irse contra la gira. No, y se puso a hablar de nuevo de la época de la dictadura y de los derechos, de la violación de los derechos humanos. Claro. Que fue en contra de Sergio Onofre Jarpa, que fue el fundador del Partido Renovación Nacional. Es que yo creo que Boric debería medir sus palabras cuando habla de cómplice pasivo, porque puede ser, y puede suceder en un tiempo más, que a él se le acuse de haber sido un cómplice pasivo durante el periodo cuando él firmó el acuerdo por la paz de Sebastián Piñera, y que a él se le dé vuelta la tortilla y sea acusado por sus propios correligionarios de un cómplice pasivo de violación de derechos humanos, precisamente por el proyecto fallido de nueva constitución. Que ese es un tema bastante delicado, pero sí, es que no fue el peor momento para decir lo que dijo, porque bueno, ahí vamos hacia lo que es ser anticapitalista, que ese es otro cuento. Sí, como tú bien dices, están en un periodo de su gobierno, su tercer tiempo, en donde está delicada la cosa. O sea, yo creo que aquí Gabriel Boric, el presidente, va a tener que empezar a medir sus palabras, porque para él no pinta nada bien sí. El panorama político, social. Fíjate que yo no sé si tú harás lo mismo, si nuestro auditorio hará lo mismo, pero yo sigo las cuentas de todos los ministros y, bueno, el presidente y toda la gente de gobierno, las cuentas de Instagram, y veo cuando ellos suben algo a las redes sociales, y ha ido cambiando el pulso de los comentarios. Fíjate que en un inicio yo veía que había mucha más gente que lo apoyaba, habrán sido bots, no sé, pero había mucha más gente que lo apoyaba en los comentarios, y con el paso de estas últimas semanas he visto en cada publicación que ellos suben que los primeros comentarios, los que tienen más likes, son en contra. Y he visto cómo ha pasado este termómetro, cierto, social, de alguna manera, aunque muy, muy reducido en las redes sociales, pero de cierta manera va mostrando el cambio de ánimo de la gente. Por lo menos los que lo apoyan ya se ven más tímidos en los comentarios, y hay mucha gente que se atreve a decirle: pero presidente, usted que habla de esto, sí, ¿no? Y le sacan en cara todas las cosas que hemos visto la última semana. Sí, y ahí uno puede ver un cierto termómetro social de cómo es que la gente está percibiendo las palabras, porque al parecer ahora sí que Chile despertó y ya no, las palabras ya no son tan fáciles de creer solo las palabras. Van a necesitar algo más que discurso para que la gente puedan volver a tener la credibilidad que tenían antes.
A ver, yo creo que aquí nosotros enfrentamos un problema de tres áreas que es muy grave. El primero es que eso conectándolo con lo que hablamos la semana anterior, el lunes anterior sobre Camila Vallejo. Mm, Este, a ver, nos enfrentamos a un gobierno estratégicamente muy débil. Es un gobierno que en la cabeza pensante, en este caso Gabriel Boric, se le fue su mano derecha, que es Giorgio Jackson, que lo mandaron a caminar por el desierto, sin agua. O sea, está bien solito, casi desnudo en el Sahara. Eh, y yo tengo la percepción que en esta primera línea del gobierno está súper solo, Gabriel. Se le fue Isquia, se le fue Jackson, se le está yendo todos los amigos cercanos. El problema es cuando tú contratas a tus amigos y no gente que haga el trabajo. Y lo cual repercute es que, para mal, porque yo creo que también esto es un ahogo del sistema político, el parlamentarismo de facto que quiere imponer también el Partido Republicano y con la UDI y RN es una arma de doble filo, porque la percepción de las personas frente a la desconfianza es el araquiri, y el araquiri se llama retiro de AFP. mm. El araquiri se llama la bonocracia, el araquiri es darle a las personas volver al IFE universal, es desangrar al Estado. Y cuando tú tienes populismo, como por ejemplo, nos gusta o no nos gusta el PDG, que es populista, Partido de la Mm. Gente. Entonces, cuando tú ves que todo en el espectro político también están igual de desesperados, porque no hay ninguna cabeza pensante que diga, hagamos algo en serio. Por ejemplo, a mí me extraño mucho gente que fue de la concertación, o de José Joaquín Brunner, un Alejandro Foxley, que den una llamada y digan, ¿sabe qué, presidente? Si usted necesita a alguien, aquí estamos para ayudar. Porque necesitamos a los ancianos de la tribu para solucionar este problema. Y desafortunadamente ya tenemos al expresidente Piñera muy quemado políticamente. Y obviamente que José Antonio Caz no va a querer meterse él como un mediador sabiendo que este es el mejor escenario para que él pueda ser electo presidente. Y Bueno, en una tercera parte, que es la más que dolorosa, yo creo, es que estamos enfrentando un escenario de recesión económica y de despidos masivos, eh, que yo insisto, o sea, nosotros nos reíamos y veíamos, perdón, muy de lejos lo que pasó en España con el gobierno de Zapatero, con un 25% de desempleados. Yo rezo todos los días para que en Chile no ocurra eso, pero estamos al borde. Estamos al borde porque cualquier mala decisión puede llevarnos a un caos institucional y a la tesis Melnik, que es un quiebra institucional de aquí a enero del 2024. mm. Bueno, propio de Latinoamérica. Lo que pasa es que en Chile no estábamos acostumbrados porque luego del gobierno militar, el país quedó con una cierta institucionalidad más o menos firme, ¿ya? Que se mantuvo durante los gobiernos de la concertación. Pero pareciera ser que la inercia latinoamericana nos empuja y nos hemos dado cuenta que quizá no somos tan distintos al resto de los países de Latinoamérica. Si lo que pasa es que tuvimos un régimen autoritario, ¿cierto? Que nos mantuvo ahí, eh, Ordenó fue la un casa. bueno, O autoritario, sea, se ¿cierto? ordenó la casa con mucho No sacrificio. totalitario, no Tipo, totalitario, no porque sabemos que totalitario, había pero se cierta ordenó la libertad. casa, se Autoritario, dejó. ordenadita en la casa, ¿cierto? Sí, es verdad. Eh, pero al parecer, sacando ese elemento de autoridad, pareciera ser que Chile es un país de Latinoamérica más, como que no Sí, realmente no somos tan distintos, nos creímos el cuento que éramos los ingleses de Sudamérica, sí, pero ojo y con eso. Dale nomás. al parecer no éramos tan distintos, sino que también tenemos unas fuerzas súper potentes en Latinoamérica, fuerzas de izquierda, que son bastante potentes que empujan también con este discurso paternalista y populista, Ujú, empujan a la ciudadanía bueno, a ofrecerle, ¿sabes? Ofrecen el paraíso en la tierra y la gente ujú. lo cree,
Pero fíjate que lo que te iba a decir hace un ratito era que recién nos acabamos de enterar que en Argentina, nuestro país vecino, Javier Milei arrasó en las primarias. Y ya ¿Cuánto fue? O sea, yo quedé pendiente de anoche, pero ¿cuánto sacó? creo que sacó como un 35%, si no me ¡Wow! equivoco. O sea, Entonces la que prensa la ya lo gente está dando. entienda, que la gente entienda en Argentina que es una de las locuras de ese país, uno puede ser presidente con 40% de los votos. Sí, pero son las primarias, pero en todo caso, como No, por pero la. en la primera creo, en la segunda, no sé si en la primera elección o en la segunda, el que saca arriba de 40% de los votos electo presidente. Ah, ya. Bueno, pero la prensa lo está dando como futuro. O sea, ya está. Hay una posibilidad cierta de que sea el próximo presidente de Argentina, Javier Milei. Y Ojo, eso. pero es que me sorprende, me dio esto porque Milei, y tú tienes razón en eso es un mega bombazo. Sí, sobre todo es que si Javier Milei sale electo presidente y si cumple lo que dijo que iba a cumplir, podría ser que nos dé a todos los países latinoamericanos una visión de cómo podría ser un país sin banco central o cómo podría manejarse administrativamente y políticamente un país que se dolarice, como Panamá, por ejemplo. Y Mm, quizás no es tan tirado las mechas, porque en un principio uno puede decir cómo va a eliminar el Banco Central. Ah, uno que cree que los países han estado siempre con mm. Banco Central, la verdad que no es así. Los bancos centrales no siempre existieron en los países. De hecho, los bancos centrales en su inicio eran todos privados. No se llamaban Banco Central tampoco. Pero eran banca privada que luego los gobiernos los empezaron a hacer nacionales. Exacto. eh, y ya, y quedó la institucionalidad ahí del Banco Central. Y Javier Pero Milei dice, eso, ¿qué es lo que dice Milei sobre el bueno, uno conoce un discurso al peluca. y sabe que no usa peluca, ¿ah? Es su pelo No, natural. él es el peluca Sí, Milei. pero parece que fuera una peluca, pero no es peluca. Él es rebeldía, por eso me encanta. A mí me gusta la gente que habla tal como es, no me gusta la gente políticamente correcta, la encuentro fome. Y ojo que ese fenómeno, a ver, termina tu idea para yo darte la mía, por favor. Si no, estoy leyendo acá que Javier Milei obtuvo el 32,57% de los Wow. votos, fueron casi 5 millones de votos, casi 5 millones de votos, 4.800.000 votos sacó. Solito, Eh, ojo, que tengo entendido que él no fue sin Solo. compañero de lista, solo. No, solo, solo. Wow. Entonces por eso es que también la prensa ya lo está diciendo, no, él va a ser el próximo presidente de Argentina. Y si la idea que estaba tratando de elaborar hace un ratito era que Javier Milei, si sale electo presidente y además cumple la promesa de campaña de que va a eliminar el Banco Central y que va a dolarizar a Argentina, va a ser un escenario potente para nosotros los vecinos, el resto de los países de Latinoamérica, de que podamos decir, Mm, hoy efectivamente un país puede vivir sin Banco Central. Y miren, mm, y más encima la inflación empezó a descender, empezamos a pagar la deuda, nos empezó a ir bien, y además si baja los mm. impuestos, como también dice que lo va a hacer, se empieza a dinamizar la economía. Va a ser potente si es que logra él, si es que logra Mira, yo quiero poner poner al eso, ¿no? Congreso de su parte y Sí, poder hacer todas esas reformas que quiere hacer y que nosotros podamos ver los efectos como países vecinos, va a ser un ejemplo potente para la región acá. sí. Yo creo que Milei, primero, hay un análisis muy bueno que han hecho sociólogos argentinos. Y Milei es el fenómeno Copa del Mundo. O sea, la razón por la cual los argentinos creen en Milei es por la misma razón que los argentinos creen en Messi. Ven a un tipo que le crees. Y de hecho hoy día Que los viene medios fuera del mundo, viene fuera del mundo Exacto. político. Y lo que están diciendo los medios argentinos, y yo quedé sorprendidísimo, es que sale electo Milei, se callaba la grieta. Así de radical. Sale electo Milei, se acaba la grieta en Argentina. Es como si nosotros dijéramos que, no sé, Axel Kaiser
decidiera ir a la primaria con Kast, pasara a él Mm. y él fuera electo presidente. Sí, igual recordemos que hay tres poderes republicanos y Allá hay que el Congreso bueno, y tiene que tener al Congreso de su lado y eso que es lo más ideal difícil. sería, Y no, y aparte claro, tienen hacer gobernaciones, o sea, es un sistema federal, es diferente al un sistema nuestro. federal aparte, claro. Entonces, pero fíjate que mezclando y yo creo que, fíjate lo siguiente, por mucho que tengamos un presidente que hable desde la ternura, como es el presidente Boric, desafortunadamente se enfrentó, en América Latina por lo menos, se enfrenta a dos fuerzas ejes súper rebeldes, que es Bukele y que es Milei. Y Sí, que siendo masculinistas ambos, porque yo no me imagino a Milei, y él ha sido súper explícito en este tema, todo lo que es temas de cuestionamientos valóricos, es un tema de que él no, él emite su opinión, y él de un tema que dice banderas paño celeste en Argentina, no es pro aborto abiertamente. mm, Eh, y lo que nosotros nos enfrentamos es que yo discuto esto mucho, en tiempos de liderazgo con incertidumbre, en un país como Chile, a mí no me extrañaría que eh, el próxima presidente del país tenga algún antepasado de origen militar. Y yo creo que este es el mejor escenario para una persona como Evelyn Matei para posicionarse ella como líder de una derecha, eh, y que puede ganar perfectamente una primera vuelta, si es que sabe jugar bien sus cartas. Porque la gente hay un sentido y que es lo central y que es muy del termómetro argentino. Vieron dos asesinatos brutales en Argentina y la razón de uno de los votos de Milei puede ser eso. Pero si seguimos con crisis de seguridad en el país, si la gente se ve atorada económicamente, y ahora vamos al tema que yo lo encuentro, a mí me molesta que me mientan, Viviana. Me molesta que me mienten, me molesta que manipule las cifras. Entonces, vamos con este tema que a mí me dejó helado y dije, pero ¿cómo es posible que manipularon las cifras de la encuesta CACEN? O sea, no sé si manipularon o si mal utilizaron, pero aquí tenemos, y si me puede explicar por favor, qué pasó ahí. sí, bueno, primero que todo decir que la CACEN es una encuesta de caracterización socioeconómica que se hacía cada 2 años, luego se hizo cada 3 años y durante el periodo de la pandemia no se hizo. Así es que hace 5 años que no se hacía, desde el 2017 Wow. eh, hasta el año pasado. Entonces pasaron 5 años entre la última CACEN y esta. Em, y fíjate que lo que el gobierno salió a decir con bombo y platillo era que había disminuido la pobreza en Chile a un 6, algo por ciento y se llenaban la boca. Y bueno, no se demoraron nada los investigadores, los economistas, no se demoraron nada en salir a desmentir un poco, a decir, ojo, ojo aquí. O sea, es ¿Qué cierto que estamos el viendo? promedio... Disculpa. ¿Mm? ¿Qué estamos viendo nosotros acá en pantalla? Que estos gráficos me los dejaste para que... Este es como el análisis que se hizo, ¿no? Sí, bueno, hay varios análisis, pero este es uno de los que a mí me pareció interesantes porque este es un gráfico que muestra el ingreso del trabajo promedio mensual de los hogares por decil, de ingreso autónomo. O sea, son las personas que reciben ingresos por su propia cuenta, ya de ingreso autónomo. Em, y bueno, fíjate que desde el 2006, los deciles más pobres de la gente que tiene ingresos más bajos son los más afectados, fíjate, porque uno puede ver ahí en el decil 1, con números romanos, entre el 2006 y el 2022, ¿cierto? Lo que se puede ver ahí es que bajó el ingreso promedio, casi a la mitad. ¿Ah? Ese de los ingresos autónomos. Mm. Se puede ver que bajó a lo largo de los Claro, años. obviamente la pandemia mató y pegó mucho en todos.
casi todos Sí, pero bajaron como... viene bajando igual, o sea, entre el 2006 y el 2009 bajó, o sea, antes de la pandemia, pero sube un poquito, mira, el decil de los ingresos más altos también bajó, pero digamos que entre recibir 3,7 millones y 3,6 millones no es mucha la diferencia. Sí, Es un aquí, asado menos al mes. claro, claro. Y fíjate que si tú vas avanzando hacia atrás, digamos, viendo los deciles más bajos, al final al que más le pegan todas estas A políticas los pobres, son a la gente de ingresos más más bajos, bajos. Oye, efectivamente. pero ¿sabes qué? Me llama la atención que eh, yo tengo un temor, fíjate. Yo creo que ahora voy a hablar de la percepción personal. Mi percepción personal es que si tú ganas menos de 628.000 pesos eres pobre. Por lo tanto, aquí tenemos un gran número de familias afectadas, quizás los ingresos medios no tanto, pero cuando 5 de 10 deciles están con problemas, que por mucho que hayan avanzado, mal, yo pienso al tiro en la inflación acá. Entonces es como lo mismo, ¿no? Como que aumentan la inflación, o sea, no hay un progreso real. Creo que todas las cifras están con montos actualizados, ¿cierto? A noviembre del 2022. Sí, a lo que me Entonces, refiero es que, eh, por ejemplo, aquí si vamos al segundo decil, eh, por mucho que gane 296.000 pesos y hace 10 años ganaba 270, aumentó, simplemente su sueldo se aumentó en base a la inflación, nada más. O sea, bueno, sí, no hay un avance, digamos, como esta frase con sí, la que se llenan la boca algunos amigos de Frente Amplio y dicen la movilidad social. No hay movilidad social no, en el gráfico, no existe. es que fíjate que aquí estamos hablando de ingresos muy, muy bajos. O sea, estos primeros deciles son personas que incluso reciben menos que el sueldo mínimo. ¿Ya? Sí, Estamos hablando de por eso te ingresos digo, muy, muy bajos, casi que estamos hablando de pobreza absoluta. extrema, ¿Ah? pues estamos hablando de personas que la mayoría viven en villas condominios, o sea, villas poblaciones, donde viven 10 personas en un departamento de 40 metros cuadrados, Mm. donde reina, ahí el Estado no existe porque ahí ganan, ahí el reino y el territorio de los narcotraficantes, de las mafias, y ni siquiera está valorizado el factor migración. O sea, Sí, por eso te digo que para mí la percepción real mía de la pobreza es de un 25% de la población chilena. sí, es Porque que si tú tú mezclas dijiste, cosas, si tú mezclas migración, pandemia, eh, solamente los salarios aumentan según inflación, ¿no? Entonces seguimos siendo igual de pobres que hace 10 15 años, desde Bachelet 1. sí, es que tú dijiste algo acá que a mí me parece súper importante de que esté bien claro. Desde que Chile entra a la OCDE, porque fue considerado por el Banco Mundial como un país de rentas altas, entonces como que en promedio nos dio el promedio para entrar a la OCDE, en promedio de renta per cápita. Yo siempre he sido bien crítica de eso, porque creo que Chile no debió haber entrado a la OCDE. No es un país de rentas altas. Lo que pasa es que el promedio, como nuestros ricos son muy ricos, y que bueno que así sea, porque así dan empleo y una serie de cosas que mejoran la economía, pero en términos de cálculos de promedios, tiran el promedio muy para arriba. Sí, Entonces, la verdad es que acá podemos ver claramente que tenemos 5 deciles en donde con ese dinero, bueno, igual son rentas per cápita, ¿eh? Son por persona, no por ingreso familiar, sino que por persona, ya dentro de la familia. Entonces, sí, uno puede ver que pero en realidad, sí, pero igual, dígame. uno puede ver que en realidad, si tú sumas y restas todos los gastos, lo que cuesta la comida, lo que cuesta los arriendos, lo que cuesta vivir en el fondo, tú te das cuenta que Chile no es un país de rentas altas, es un país que está muy lejos. Las rentas per cápita de los países desarrollados nos superan en 3, 4 veces. Y claro, y Gabriel Boric y todo el gobierno dicen, no, nosotros tenemos que ser como, no sé, Dinamarca, como que Francia, Finlandia.
y Y no chuta, da. Suiza, y resulta que ellos tienen un PIB per cápita, tienen una riqueza 3 veces más que la nuestra, 4 veces más, son un país industrializado, y nosotros todavía tenemos una dinámica de país subdesarrollado, exportador de commodities, donde el Sí. cobre es la mitad de nuestras exportaciones. Entonces, acá hay un problema que, a mi juicio, es que este país, dado que los promedios le subieron, ¿cierto? Los altos rentas de las familias más ricas subieron el promedio, nos empezamos a considerar un país de rentas altas, pero la verdad, en el día a día, no lo somos. Y Mira, entonces yo yo creo que es un país que quedamos atrapados a la mitad, quedamos atrapados ahí es la como en la mitad del crisis, proceso desarrollador, sí, es ¿cierto? que es la crisis de los $20.000 que explicó Alejandro Foxley. Mira, yo compré un libro el fin de semana, empecé a leer muy interesante, del 2001, donde Alejandro Foxley decía abiertamente de que Chile tiene un problema súper grave y es que no se da cuenta que es un país pobre. Mm, Es un país pobre, a diferencia de Argentina, que es un país empobrecido. mm, ¿Qué significa esto? Que desafortunadamente en Chile tú no le puedes pedir a las personas que hagan industrias tecnológicas porque los que tienen industrias tecnológicas no tienen cómo. Y por mucho que tú publiques cosas de innovación o quieras llamar inversionista a través de Startup Chile, que funcionan muy bien, la matriz de la educación chilena, que viene en una crisis garrafal brutal de hace más de 20 años, nosotros estamos sacando chiquillos que saben, y le insisto en este tema, la educación pública para lo único que les sirve es sacar cuarto medio y probablemente quizás sacar licencia de conducir. Pero las cabezas pensantes de este país, los chicos que uno ve en la universidad de hoy, lo único que están pensando es irse de Chile, porque Chile ya no es futuro para ellos. Porque ven que este país lo está pasando lo mismo que Venezuela. La diáspora venezolana, que nosotros nos hemos tenido que comer la tercera ola de que son las personas que son los pobres venezolanos que emigraron. Eh, nosotros vamos a enfrentar una primera ola y que está pasando, que todos los medios lo están diciendo, las grandes fortunas de este país ya no van a invertir en Chile, se están llevando las riquezas, porque dejaron de creer en Chile, porque estamos frente a un gobierno de corruptos. Y es así la realidad. Cuando yo soy chileno, y si yo soy empresario, tengo mi emprendimiento acá, y ven que en un tiempo más le van a empezar a cobrar más impuestos, me voy y me instalo en Miami, lo que hizo Horst Polman. Y eso repercute en la gente como lo que vemos acá, de que hay más pobreza de la que dicen. sí, o sea, la pregunta que tú hacías delante, si mintieron o tergiversaron los datos, yo creo que no, pero lo que sí es que no contaron toda la verdad. Toda la verdad, o sea, haber dicho toda la verdad es decir, sí, la pobreza bajó, pero por los efectos de las transferencias del Estado hacia las familias, o sea, Exactamente, en es eso. forma de subsidios. Los subsidios que dicho sea de paso, se dieron en un contexto de Estado subsidiario, Mm. porque también hay presiones de este gobierno para que en la nueva constitución se consigne jurídicamente este Estado como un estado de bienestar. Pero lo que hemos visto en Chile es que, según ellos, lo que han dicho el mismo gobierno, es que la pobreza bajó, que dado que dentro de un estado subsidiario han habido transferencias a las familias, o sea, no hay necesidad de que esto se vuelva un estado de bienestar para que el Estado pueda transferir recursos a las familias que más lo necesitan, que esto fue básicamente durante el periodo de la pandemia, donde se dieron muchas ayudas estatales. Y básicamente un poco fue artificialmente producido, ¿cierto? Esta baja de la pobreza no ha sido una baja de la pobreza producto de que hay más empleo o que las rentas son más altas. ¿Eh? Y eso hay que tener ojo ahí, sino que ha sido básicamente por un aumento y una transferencia artificial a los
desde el Estado a los bolsillos de las familias. Y bueno, uno podría decir, bueno, pagamos tanto impuesto que al final es una devolución de impuestos, uno lo podría tomar así, ¿no? Como Pero también no será, pagamos impuestos y se nos devuelven los impuestos, pero ¿no será mejor bajar los impuestos y que la mm, plata no pase por el Estado y que nosotros podamos manejar cada uno con nuestro las leyes dinero? voucher, pero eh, yo tengo una posición sobre eso y yo creo que aquí lo que enfrentamos es que tenemos una grasa estatal muy fuerte, tenemos demasiados ministerios, eh, tenemos que reducir, no el Estado, pero sí el aparataje estatal a través de una modernización real. Y el problema no es la constitución, es la regionalización. Si un orden jurídico territorial claro, tú jamás vas a poder hacer un orden constitucional claro porque eso requiere tiempo. Tú tienes que reorganizar el Estado. Tú tienes que sumar a Rancagua y a Valparaíso parte del eje metropolitano. Tú tienes que ver formas en la cual de Concepción hacia el sur se empiecen a generar reforzamientos para la zona de Temuco, para que no quede como una zona aislada. Tienes que ver formas de generar mucha más protección en el norte, que es una zona que, viendo cómo está la política, la geopolítica internacional, sale el hermano de Ollanta Humala y invade Arica. Por eso te digo que es un tema súper complejo lo de Milei y de liderazgo y legado al tema de la pobreza. Son súper, hay que tener buenos líderes para que tomen decisiones dolorosas para que no ocurran crisis, porque las crisis como la que estamos hoy, con malos líderes, provocan quiebra institucional. Y cuando tú tienes un líder que se declara a sí mismo anticapitalista, que es lo que vamos a discutir ahora, que es un problema filosófico, mucha chupalla, qué complicado, ¿no? O sea, sí, porque el presidente Gabriel Boric cuando va a Europa dice una cosa y acá dice otra. Entonces, ¿al cual Gabriel Boric le creemos? ¿Cuál Gabriel Boric eres hoy día? ¿El Claro. anticapitalista o el procapitalista? Eh, Ahí, bueno, por eso que por estos días ya este gobierno, y sobre todo encabezado por el presidente Gabriel Boric, ha perdido bastante credibilidad. Eh, Da lo mismo lo que hable. A mí me da la sensación esa, que da lo mismo lo que hable, que ya la gente dice, ¿sabes qué? Por favor, váyanse luego. O sea, eh, por una parte ha sido bueno todo esto del gobierno, de este gobierno, porque ha quedado tan en evidencia Ujú. que lo que dicen no se condice con lo que hacen, que esta superioridad moral de la cual ellos... Los eh, caretas, los chorros y los caretas, como dicen los argentinos. claro, no, Una no, manga de delincuentes, porque de esos pero son. Una sí, pero manga de fíjate delincuentes. sí, pero unos delincuentes que supieron vender muy bien el relato, porque esto de la superioridad moral, esto de estar amigos del pueblo, ¿cierto? Del lado de los más pobres, a mí me parece que ya ese relato se está derrumbando. Por una parte Y se, bien, porque y se está derrumbando. ese relato ha sido bien popular en toda Latinoamérica. Si es Sí, que por pero es un eso relato vuelve vacío. es que por eso vuelve a ganar un Lula Silva, por eso Sí, vuelve a ganar, sí, porque bueno, es que ¿sabes lo que un ocurre, antes. Viviana? Que el chileno tiene una gran diferencia con el resto de los países y yo creo que eso también tiene que ver con el fenómeno Milei. Eh, la gente volvió a creer en Chile. Y eso, por mucho que digamos que algunos inversionistas que se van, después van a volver. Sí, el problema es que hasta cuándo se puede extender esta crisis de la cabeza presidencial, porque esto no es culpa del presidente Boric. Son por lo menos dos o tres administraciones, incluyendo Piñera y Bachelet, que no han sabido entender su rol de presidente, porque el rol es de autoridad, no solo gobernar. Y cuando tú gobiernas, y cuando no entiendes que tienes la autoritas, que es el sentido de la polis, de la ciudad, tú tienes el sentido de autoritas, que tienes que ejercerlo.
Cuando tú no ejerces el sentido de autoridad, pierdes todo. Que esto viene de los romanos. Entonces, cuando tienes un presidente que es doble discurso, que él ni siquiera sabe lo que dice, que no entiende, tiene un problema de la cabeza de la autoridad. Y cuando tú tienes un problema de la autoridad, tienes las situaciones que estás viviendo hoy día. Si tú respetas a tu presidente, a tu líder, tú no vas a cometer cosas que pueden dañar a la coalición. Y como no lo respetan, roban. Entonces, si tus mismos correligionarios no creen en la democracia, lo que se está generando es un caldo de cultivo para una solución autoritaria. Y ahí Ahora no pase, porque es pucha, otra historia, otro cuento. nos ha Pero ya la costado, gente se va a cansar. Porque sí, cuando que como la país gente... nos ha costado, no, que como país nos ha costado mucho Sí, sacarnos el hambre de los gobiernos autoritarios, de los militares, y que tenga que volver a pasar lo mismo, porque tanto darle la izquierda a hablar de la democracia, pero ser antidemocráticos, hablar de los pobres, pero ser tan antipobres. que por eso te digo que el doble Hacer todo. discurso. Sí, por eso que sería muy terrible que tuviéramos que volver a lo mismo y que de una vez por todas no podamos madurar como sociedad, como sociedad, como país, que no podamos nosotros caminar hacia adelante y decir ya, cortemos el deseo, cortémonos de niñerías, cortemos de paternalismo y de populismo, pongámonos serios y hagamos bien las cosas, que ha Eh, costado, que cuesta en sí, Latinoamérica, por cuesta, eso te digo que una inercia muy potente la que porque nos tú lleva. necesitas un acto de fe. Y aquí desafortunadamente la gran mayoría de las personas dejaron de creer en Chile como un todo y empezaron a verse representados por personas, no por partidos, y empezaron a buscar caudillo, más que la idea, nos peruanizamos. Es que nuestra idiosincrasia latinoamericana ha sido Sí, del caudillista, o sea, sí, por eso yo decía pero en el inicio, el tema es que todavía nos cuesta, lo que dice, perdón, lo que dice esto es clave. Eh, Va a costar mucho encontrar una fuerza política que mezcle dos cosas muy importantes, que es la democracia y la identidad chilena. Eh, y eso es algo que va a costar mucho. Que hay ciertos atisbos de chilenidad durante el 18 y todo, pero eh, es un tema serio. Y es un tema serio porque, y esto lo quiero ligar con la conversación de ahora, la siguiente, ya que nos quedan un par de minutitos, con lo que ocurre con los prestamistas también. Que nosotros nos enfrentamos a un fenómeno de pérdida de identidad nacional que casi nos cuesta una constitución, que afortunadamente los chilenos votaron rechazo en su mayoría el año pasado, pero nos enfrentamos a otro problema que son los prestamistas ilegales que sí están, que es parte de los sicariatos y que es un problema serio, ¿no? claro, y cuando tenemos un sistema tan regulado, y la gente dice, no, es que los bancos hacen lo que quieren, no hacen lo que quieren, si están terriblemente regulados, es una industria muy regulada, a tal punto, son tantas las regulaciones que, que digamos, en periodos de crisis, la llave se cierra Ujú. precisamente para poder salir de la crisis. Los créditos se vuelven más caros, las condiciones para acceder a un crédito son más difíciles y entonces la inflación, ¿cierto? Está haciendo que la tasa de interés también aumente. Entonces, cuando las personas comunes y corrientes, ¿cierto? Cuando las personas que tienen bajo rating crediticio, que son las personas generalmente de más escasos recursos o las menos que tienen trabajos menos calificados, no tienen a quién acceder porque no pueden ir al banco, que les está haciendo difícil acceder a un crédito para salir de un hoyo financiero, surgen esta industria o este mercado negro, este mercado paralelo, ¿cierto? De prestamistas ilegales. eh,
que Y además que cobran aquí no tasas de interés, hablamos sí, usurera. cobran tasas de interés 50%. Pero Ah, ojo y que aquí, es cierto que son microcréditos muchas veces. Muchas veces son microcréditos como, oye, necesito, no sé, 100 lucas para llenar el auto, la mm, benzina, no sé, alguien que tenga un taxi, o son personas que tienen negocio o actividad económica de poca mm, calificación, y que necesitan capital de trabajo, pero mm. son montos muy, muy pequeños. Entonces, una tasa de Pero interés del 7%, uno dice, chuta, es mm, alto, pero son montos pequeños. Pero sí, es así, que el problema de esto es cuando tú ujú. no puedes pagar tu deuda. No, pero es que ahí, mira, el problema de que eso viene de una cultura donde el pago es semana a semana, que son los países anglosajones más que nada. Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, donde te pagan, el paycheck te llega cada quincena o cada viernes, que son eh, para que la gente sepa y no se enoje conmigo, los blue collar, o sea, el obrero. Entonces, al mecánico, al gaffiter, le pagan semana a semana y no le pagan mal. A la que es waitress o la que es mesera le pagan muy bien en la semana, en relación a sueldos Claro, de Chile, porque ¿ya? son países de rentas altas, En lo que rentas altas, hablábamos. ¿ya? El problema es que allá tienen sistemas de créditos que se piden semana a semana, que es distinto al sistema que tenemos nosotros en Chile, que es mes a mes, que yo lo encuentro súper obsoleto por si acaso. Ya a mí el tema que te paguen mes a mes lo encuentro súper anti. eh, eh, no me hace sentido aún en el país donde tú puedes hacer transferencias a través de diferentes formas y te pagan al tiro, no sé. Mm, Eh, pero el tema de los prestamistas ilegales está ligado a por lo menos dos áreas que son súper delicadas, que son por un lado el lavado de dinero, eh, claro, y el sí, narcotráfico. O claro, sea, porque hay gente que eh, necesita lavar el dinero y qué mejor exacto, que a través de prestando prestando esa dinero. plata, ¿ya? Claro, Eh, exactamente. entonces, igual es un tema súper delicado y yo no digo que sea como, fuera de Chile, extranjero, no. Aquí hay empresas públicas y también personas, sobre todo en los bajos fondos, que siempre han estado ahí, son prestamistas. Y hay gente que es prestamista porque eh, usa el dinero de esa forma y eso es algo que eh, son mafias, ¿ya? No son legales, no están reguladas por la SBIF y no están reguladas por el sistema SWIFT tampoco. Muchas de ellas incluso operan con el dark web. Mm. Pero Entonces, fíjate que hay algo que, a ver, aquí no sé si voy a poder explicar bien lo que quiero dele decir, nomás, pero tiene todo el tiempo, yo me quedo callado hasta me voy a mutearme para que la deje hablar. no, pero es que hay algo que quizás en la industria oficial, la industria legal, debiese aprender del mecanismo de la industria paralela o informal, que es la flexibilidad. Yo pienso que las industrias con demasiadas regulaciones son poco flexibles. ¿Qué pasaría si la banca tradicional, la formal, la legal, fuera más flexible a la hora de dar microcréditos? Viera que estamos en un periodo difícil donde hay personas que necesitan capital de trabajo para poder pasar la semana, eh, y, y- y comenzaran a flexibilizar la forma en que otorgan los créditos. Del mismo modo que se ve flexible estos créditos ilegales, estos prestamistas ilegales, si la facilita. A ver, ¿por qué abundan tanto en periodo de crisis? Porque son muy fáciles de acceder, son muy flexibles a la hora de darte el crédito, de pasarte la plata, pero al momento de cobrar se puede volver incluso un problema mayor porque si tú no pagas te pueden ir a matar, te asesinan. Eso, digamos, palabras mayores. El pan de Pero, cada día en países como Colombia, Centroamérica, pero es una realidad. Argentina, Ah, pero es una también, realidad de ellos. Lo que pasa es que sí, pero aquí como tenemos, insisto, la migración masiva, llegan personas obviamente que dicen, bueno, aquí hay un caldo de cultivo y que ahí el sicariato está muy de la mano con los prestamistas ilegales. claro, entonces yo diría, la industria legal de la banca, si adoptara
esta flexibilidad que te ofrece los prestamistas ilegales, con la gran diferencia de que el dueño del banco no te va a ir a pegar si tú no le pagas, te va a cobrar un interés un poco más alto, pero no te va a ir a matar, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que aquí la industria, sobre todo la financiera, debiera aprender del funcionamiento libre, del orden espontáneo, porque aquí estamos con cosas. El mercado negro tiene algo de libertad, algo de espontaneidad que le falta a la industria establecida. Y esa misma espontaneidad, esa misma flexibilidad de entrada es lo que ha hecho crecer, entre comillas, el negocio, entre comillas, ¿cierto?, de los prestamistas ilegales, dado que es fácil que tú, sin tener mayor récord crediticio, vayas y pidas, te prestan, ¿cierto? Ojo que si no cobras, claro, te pueden ir a dar una golpiza, pero ¿qué pasaría si esa misma flexibilidad la adoptara la industria financiera a través de que se desregularizara un poco, ¿cierto? Pudiese entonces ofrecer esta misma flexibilidad, pudiese ofrecer microcréditos, Pero ojo que pudiese eso ofrecer pasa, préstamos. ojo que eso No, pasa con las casas comerciales. sí, hasta por ahí nomás. Hasta por ahí nomás, pero ojo que, mira, a mí me ha tocado ir varias veces porque el que hace las compras en la casa soy yo. Y ver a esa viejita de 70 años pagando su cuenta del banco azul y paga esa cuenta y compra mercadería con ese mismo pago. Entonces, como hace la bicicleta, ¿no? Bueno, Eh, sí, en ese sentido, claro, se entonces, parece. ahí es donde tú te enfrentas a esta realidad que es como, mira, tenemos que encontrar formas en las cuales las personas puedan pedir crédito más flexibles, te lo doy, pero también tiene que existir una responsabilidad de los bancos en el sentido de que no puedes dar masivamente crédito eh, precisamente por historia. O sea, tú sabes que si das masivamente crédito puede generar un colapso en el sistema. O sea, una de No, las pero lecciones del año del 2008, de la crisis subprime, es que no todos saben pedir crédito hipotecario y no todos saben manejar acciones en la bolsa. no, sí, sí, sí. No, aquí yo estoy hablando de acá de microcréditos, porque los prestamistas estos ilegales, su gran volumen de negocio está en los microcréditos, o sea, los micropréstamos, ¿ya? Son préstamos, como te digo, de un capital de trabajo semanal que, no sé, necesito llenar la benzina de mi Claro, taxi, como tipo van necesito... igualdad, ¿Ah? como tipo van igualdad. No sé, no sé de qué me Van estás igualdad es un hablando. sistema de microcréditos que son para pymes y que en Chile apoya lo apoya mucho FOSI y lo apoya mucho Cristo Vive, que son organizaciones comunitarias de micro pymes, nivel del tipo la señora que necesita 200 lucas para comprar el carro sopaipilla para tener un sustento, y van en igualdad, le da los 200.000 y se los cobra en eh, 26 cuotas de 20.000 pesos o un poco más, creo, no me acuerdo muy bien el número. Si eran 200.000, eran, claro, 20 cuotas, tenía que pagar 22 cuotas y le interesa pagar dos cuotas más. Mm. No, fíjate que esto de los microcréditos nace precisamente en los países más pobres de África. Se le ocurrió, en este momento no recuerdo a la persona que se le ocurrió, y se dieron cuenta además que la gente de escasos recursos pagaba muy al día sus créditos. Sí, Les muy daban responsable. microcréditos, eran muy responsables porque en verdad necesitaban el dinero no para gastárselo en cosas superfluas, sino que era para capital de trabajo. Exacto. Personas pequeños microempresarios. Y lamentablemente esto después lo tomaron la banca formal y lo hicieron un negocio, como siempre, porque la idea del microcrédito era cobrar muy poco interés, sino nada de interés, eran montos de dinero muy bajos, o intereses muy bajos, además que casi nada. Entonces, pero bueno, después la banca tradicional se dio cuenta que la gente era muy buena para pagar y dijo, bueno, aquí hay un nicho de negocio, hay un negocio importante y bueno, la verdad es que también se tergiversó esto Sí, y terminó como un negocio más de la banca. sí, pero Pero ojo que esas son, mira, yo pienso siempre en el mercado chileno, los microcréditos
bien administrado y con una buena regulación flexible, todo lo que tú quieras, salvaría pymes. El problema es que no todos tienen, porque ponte tú yo, que tengo mi trabajo, soy cierto empleada dependiente, tengo mi sueldo mensual, yo tengo acceso a una línea de crédito, que no la ocupo, gracias a Dios, pero está ahí. ¿Ya? Y muchas personas en mi situación, lo mismo. El banco te pasa una línea de crédito sin tú pedirla, está ahí por si acaso. El problema es que las personas que realmente lo necesitan no tienen esa línea de crédito. ¿Te fijas? No tienen ni siquiera una cuenta corriente. Y ahí tienen que entrar a buscar qué opción le va a entregar un microcrédito a una tasa conveniente de forma rápida, fácil. Y Sí, lamentablemente, como no hay mucha oferta para eso, ahí entra en juego, ¿cierto? Todos estos el prestamistas préstamo. ilegales que están ahí ávidos Es que a son los prestarle tiburones, pues las dinero, pirañas, los tiburones que están ahí esperando su claro, próxima presa. y sin muchas condiciones de entrada, digamos. Entonces, ahí es donde yo digo, quizá el sistema financiero debiera también buscar opciones como unas líneas de crédito más pequeñas, pero para gente que no está en la banca, que no está, porque hay muchos chilenos que no están en la banca, muchos chilenos que no tienen cuenta corriente. Y al no tener cuenta corriente tampoco tienen acceso a una línea de crédito, así como a la mano, ¿te Mm. fijas? Pero mira, fíjate que hoy nos estamos enfrentando y nos estamos dirigiendo a una transformación digital muy rápida, muy fuerte. Eh, y yo veo que ahora los jóvenes ya no necesitan una cuenta corriente, todo lo pueden hacer por Match, por las tarjetas Tempo, por ejemplo. Las mismas universidades a veces tienen sus propios sistemas de desarrollo de pago con asociación con bancos. Y yo siento que para las pymes también ya es mucho más flexible el tema de, por un lado, los pagos y también recibir dinero. Entonces, como bien ahí, Una cosa es tener una cuenta vista, que las cuentas vistas debo sí, decir que están bastante a la mano, sobre todo sí. también para personas menores de edad, pero las cuentas vistas no vienen asociadas con una línea de crédito, que es precisamente lo que a veces la gente necesita, como un dinero extra, aparte de tu ingreso corriente, para para Bueno, alguna emergencia ahí con el capital de bueno, trabajo, sobre todo en tiempos sí. como ahora que se vienen Bueno, es que difíciles. si nos seguimos poniendo así, bueno, al final hagamos el pase para el autopréstamo en la AFP. Bueno, el autopréstamo Es en la que, AFP siempre me pareció un buen instrumento, pero ya ahí era como para cuestiones que son, no sé, una enfermedad que tú no, una enfermedad grave, que una operación o qué mm, sé yo, un imprevisto de mayor magnitud. Acá lo que estamos tratando de hablar es que de estas personas que necesitan dinero semana a semana como para poder que su negocio salga a flote. sí, Son cosas bien distintas y que eso precisamente es el mercado objetivo de estos prestamistas ilegales. Son de este tipo de sí. personas, madres solteras, eh, que tienen que sacar a su familia adelante, o como te decía yo, para pagar gastos pequeños, ¿cierto? Que no alcanzan a llegar a fin de mes. Y tienen acá, se encuentran con que acá es muy fácil obtenerlo. Como los montos son pequeños y las tasas de interés pueden ser muy altas, pero claro que sí hay una gran amenaza, y esta es la amenaza, digamos, real, que es que tú, si un día no puedes pagar, oye, te van a ir a dar Una visita, una advertencia, ¿cierto? Que sí, no va a ser muy placentera, y acá hay verdaderas mafias, entonces sí. realmente uno se Es un enfrenta a tema un problema muy, mayor. muy delicado. Viviana, mira, Viviana, pasemos a nuestra sección de análisis internacional. Vamos con algunos datos sobre China y una información que a muchas personas los dejó, no sé si sorprendidos o asustados, pero esta semana, la semana anterior, perdón, China se declaró en deflación. ¿Qué significa esto para las personas que nos van escuchando ahora en
ya sea en la micro o en el auto. ¿Qué significa deflación en China? Bueno, lo contrario a la inflación, pues mientras nosotros estamos sufriendo, mientras Occidente está sufriendo con la inflación, que es la subida generalizada de los precios en la economía, la deflación es lo contrario, es una disminución sostenido y generalizada de los precios de la economía que puede estar mostrando dos cosas. O sea, la deflación podría estar mostrando algo bueno o podría estar mostrando algo malo. Eh, en general, las deflaciones muestran una caída en la actividad económica y una baja en la demanda agregada. Eso significa que hay menos trabajo, que es lo que va a empezar a pasar en Chile, que se va a empezar a enfriar la inflación y todos vamos a estar felices, pero eso va a traer aparejado también en que van a haber más desempleo, va a haber menos puestos de trabajo disponibles, las empresas van a empezar a cerrar o se van a empezar a ir, y eso es un poco lo que está pasando en China. En China las exportaciones cayeron casi 15% en julio comparado con el julio del año anterior. Y, y las importaciones también cayeron. Cuando la economía empieza a ir mal, uno se empieza a dar cuenta en esta magnitud, en estas mediciones, cuando la gente empieza a comprar menos de afuera. Y para Chile, bueno, puede significar que disminuya la producción china y que disminuya también la demanda por cobre. Entonces, Upa, claro, y de hecho ya se había proyectado un poco que el precio del cobre iba a disminuir en estos próximos 2 años, por lo mismo, porque iba a haber una baja en la demanda de cobre. o sea, como dice el argentino, hay un párate de mundial de la economía. O sea, porque como China está tan conectado también con su comercio internacional, si China se ralentiza su economía y las empresas empiezan a producir menos, la demanda también interna empieza a bajar y en economía esto se conoce como cuando los precios están como los osos. Se le dice bear prices porque están ahí lentos, están bajando. La economía va como oso, como lento, como pesado. Eh, Eso es lo que va a empezar a pasar con China y ya está pasando. Y como está tan conectado con el comercio internacional, va a empezar a disminuir también su demanda por bienes que les compra el extranjero. En nuestro caso nos compran cobre, nos compran también otras cosas, pero mayoritariamente cobre, y en otros países lo mismo. Entonces va a empezar a verse, sí, bueno, esto igual se está esperando, así que tampoco hay que alarmarse tanto. Claro, No nosotros era Armagedón, no conversamos, era el mundo, y conversamos estas en la cosas son semana, cíclicas. Sí. conversamos en la semana sobre esto último que mencionas, que lo de la crisis china no es una crisis como tal, sino que simplemente es un proceso de ida y venidas que obviamente que durante casi 30 años manteniendo un crecimiento al 8% en algún momento tenía que bajar. Sí, porque además estas cosas son cíclicas. La economía es cíclica, entonces se mueve en forma de olas y en algunos periodos está arriba, otros periodos baja y así, cuando baja mucho después sube. eh, y entonces por eso es que yo no soy tan alarmista cuando se hablan de estas cifras, no me alarmo tanto. Sí que pienso que mientras pasa el periodo de crisis, hay que aguantar, siempre digo, porque o que hay que aguantar de que se demore uno en encontrar empleo o ajustarse el cinturón porque los ingresos no van a ser los de siempre. Eh, Ojalá no pasara, pero pasa igual y los periodos de auge también, nuestra percepción es que duran poco y es como el verano y el invierno, nos parece que el verano es más corto y el Sí. invierno es largo, como un Pero en, poco real- eso. pero en realidad, como dicen por ahí, cuando China estornuda, el mundo se resfría. Sí, sí, es verdad, porque es una potencia económica. Pasa lo mismo con Estados Unidos, siempre estamos pendientes del precio del dólar, de lo que hizo la Fed. ¿Por qué estamos tan pendientes? Porque son potencias económicas, entonces lo que les afecta a ellos también nos llega, nos afecta de coletazo a nosotros también. Así que eso es lo que se está esperando en China, que siga bajando los precios, que siga desacelerándose la economía, que es hace
unos meses atrás, creo que fue este verano, hubo un problema bien grande con algunas inmobiliarias que quebraron. eh, y claro, el gobierno chino es cierto que está bien abierto al libre comercio, pero no hay que olvidar que es un gobierno de un país con un único partido, que es el Partido Comunista. Y no hay que olvidar que a pesar de que se ha abierto al libre comercio, ellos siguen teniendo el control casi completo de su Mm. economía. Sí, Eh, y ahí, eso es lo que hay que tener cuidado con China, sí. a mi juicio. Oye, Viviana, vamos a unos pimponeos finales ya en esta conversación que hemos tenido de economía muy, muy rica y que yo creo que va a dar que hablar esta conversación. Eh, Te voy a poner de nuevo en el rol de todopoderosa. Eh, ¿Cuáles serían tus soluciones reales? Como te convierto en la zar anticorrupción de Chile. ¿Cuáles serían tus primeras medidas? Así como para tomar decisiones prácticas y reales sobre la corrupción en el país. Pucha, lo primero es que el Estado no crezca más. Yo pondría ahí un freno en la cantidad de ministerios que se crean, en la cantidad de regiones que se crean, en la cantidad de oficinas nuevas que se crean. Eh, O sea, reducir fíjate, el aparato estatal. sí, que fíjate tú que con cada ministerio que se crea, tienes que hacer una subsecretaría, unas seremías en cada región y todas las oficinas y bueno, y contratar toda la gente para llenar todas las oficinas. Generalmente esta gente que uno contrata o que los gobiernos contratan son amigos, son gente a quien le deben favores políticos, son gente a la que tú quieres favorecer de alguna manera porque te ayudaron en algún momento. Entonces, no necesariamente la gente que está en los cargos en el Estado es la gente más idónea para ocupar cierto cargo, eso ya como que nos quedó claro, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo creo que habría que empezar por tener la voluntad política de todos los sectores para decir, ok, vamos a reducir el tamaño del Estado, vamos a dejar de crear nuevas regiones, vamos a dejar de pensar en ministerios como el Ministerio de la Felicidad y otros ministerios que se nos puedan ocurrir, porque si empezamos con esto, que vamos a crear un Ministerio de la Felicidad, que vamos a crear un ministerio, bueno, uno de los últimos fue el de la mujer, ¿no es cierto? Que vamos a crear un ministerio para esto, un ministerio para lo otro. Eso lo único que tiene como consecuencia inmediata es que crezca el tamaño del Estado, que más recursos que tendrían que ir destinados para la gente que lo necesita se vayan a quedar ahí en el aparato estatal. Y mientras más personas trabajando en el Estado, más posibilidad de corrupción existe. Así que yo creo que una de las primeras cosas O sea, para evitar es corrupción, el Estado. o sea, para bajar la corrupción, el tema de el Estado, o sea, reducir el Estado, bien. Y lo ¿Y segundo qué pasa? sería, ¿Y qué pasa con los corruptos? Porque no podemos ir a la solución china, obviamente, que es darle un fusilamiento, como en Japón, que en Japón hay juicio político y fusilamiento al corrupto. Espero que no se le ocurra la peregrina idea de empezar con eso. bueno, no, en Occidente es un poco más difícil llegar a eso, pero fíjate que a mis alumnos yo les enseño los códigos jurídicos antiguos, el código Hammurabi, qué sé yo, la ley mosaica, y eran bastante estrictos esos códigos, ¿ah? O sea, una persona la encontraban robando en Hammurabi, en Mesopotamia, ponte tú, la encontraban robando en el Palacio La del ley del Rey, talión. no, peor, la mataban. O sea, porque ahí dependía como a quién le estabas robando, si le estabas robando al rey o a cualquier persona, pero si le estabas robando al rey, te mataban. Entonces, claro, las leyes antiguas eran un poco más estrictas. Acá en Occidente, bueno, y todavía los países musulmanes que tienen estos códigos religiosos muy fundamentalistas siguen siendo bastante estrictas sus leyes. Lo que pasa es que en Occidente con todo el tema de los derechos humanos y lo demás, las leyes han bajado un poco las penas, ya la pena de muerte ya como que no existe en muchos países. Entonces, no sé, yo no iría por ese lado, pero sí creo
que a los corruptos habría que, bueno, no sé, mínimo que cumplieran una condena decente en la cárcel. O sea, que hubiese una consecuencia. Porque si los corruptos, Pero todos tienen que caer. bueno, la justicia determinará quién realmente tiene arte y Pero es que parte de ahí las acciones. hay un tema porque uno dice, la justicia, tuvimos fiscal Out, tenemos al fiscal Valencia, y digamos que son salomónicos, por decirlo menos. Bueno, es que cuando tú ya tienes corrupción en todas partes, ya está, no hay mucho que hacer. Es que ya, es que lo que pasa es que la percepción de la gente es que eh, estamos en un momento en el cual, más allá de lo político o no, o incorrecto o no, al final lo único que la gente espera es que salga un monito en el cielo llamando a Batman. Que haga justicia por su propio lado. O sea, mi temor es ese. Mi temor Yo es ese, creo que que se lo... yo creo que hay jueces corruptos y todavía hay jueces que no están corrompidos. Claro, ese es un tema El bien problema es delicado. el problema es que esto suceda en una corte, en un tribunal donde haya un juez no corrupto. O sea, que justo te toque, ¿cierto?, la suerte de que te toque un tribunal donde el juez todavía no se haya corrompido. Veamos, No veamos, puede. porque yo no... Yo, tú sabes que esto es fuerte. eh, un tema ligado con esto que son los notarios. ¿Tú sabes que el 45% de los notarios tienen lazos políticos? Es que bueno, ahí hay no, sí, pues ahí hay otro ejemplo, y aquí podemos escalar, pero el tema se vuelve un poco más sensible. Es que más Podemos escalar engorroso, más engorroso. podemos escalar a las redes, ¿cierto?, de contactos que de Exacto. ciertas organizaciones. Por eso te Bueno, digo que es un ahí tema no, delicado, porque al final la percepción de las personas en general es que si uno es bueno y obra bien, no le va a pasar nada. Pero si uno es malo y obra mal y te pillan, debería haber castigo. Y cuando no existe castigo por redes de contacto o por conocer las leyes o etcétera, ese es el tema que duele a las personas. y por eso Y te digo el tema no es la red de contactos por sí, es que si alguien cometió un delito serio, grave, robó plata, todos nosotros debemos ir a la cárcel con la pena más dura posible. Y no hay discusión. bueno, tú Que la sabes que gente le tenga miedo a ir a la sabes cárcel. que no, por eso te digo que la pena sea efectiva, porque si le van a hacer un curso de ética nomás, y eso sería como ya la condena. Mira, yo pienso que una de las formas también para evitar la corrupción es que, bueno, ya lo hemos dicho en verdad, que las penas sean efectivas y que el que tenga que ir a la cárcel vaya a la cárcel y da lo mismo quien sea. Ahora nosotros tenemos un sistema penal en que se basa también en Que es agravante y garantista, po. entonces, bueno, si ponte tú, si el ministro Jackson tuviera que haberse enfrentado bueno, el ex ministro Jackson tuviera que haberse enfrentado a la justicia, lo más probable es que se le encuentre muchos atenuantes, que nunca fue delincuente antes, o al menos no fue delincuente que haya sido comprobado. Por lo tanto, lo más probable es que pase muy poco tiempo en la cárcel o definitivamente no pase ningún tiempo en la cárcel. Pero Mira, yo te digo sincera, sería muy importante que pudiese haber un castigo y que fuera una señal para el resto, sí, decir, oye, acá sale caro ser corrupto, pero parece que en Chile no sale tan caro ser corrupto. sí. Mira, ¿sabes qué? Yo te digo, mi miedo es que salga algún tipo con síndrome de superhéroe y se le ocurra hacer justicia por sus propias manos. Sobre todo ahora que el presidente está un poquito más desnudo y que eh, a mí mi preocupación de verdad es que alguien tenga vocación de superhéroe o se le ocurra hacer alguna tontera, alguna estupidez, eh, en el sentido que no nos conviene entrar en una espiral de odio frente a la clase política, aunque muchas veces se lo merecen, porque es el peor caldo de cultivo tanto para los populismos, totalitarismos y para personas que son demagogas, populistas por un lado, que son un peligro para la democracia. Yo creo que este es el peor caldo de cultivo que nosotros podemos tener para ciertos liderazgos que son súper tóxicos para los países y que nos pueden derivar en muy malas decisiones para el futuro.
Y yo creo que si no detenemos la corrupción hoy, como debió haber separado el año 2004, con el caso Mopgate, cuando debió haber separado con los casos Cabal, con los casos donde estuvo involucrado Peñalillo, entre otros, en el gobierno Bachelet 2, otro gallo cantaría. Yo creo que si nosotros hacemos ceguera voluntaria de la corrupción, a Chile le va a ir muy, muy mal. Y yo creo que la misión de este programa es que a Chile le vaya bien, ¿cierto, Viviana? Por supuesto. Entonces, nosotros nos declaramos anticorrupción totales. Bueno, ¿a quién le gusta la corrupción? Pues a nadie le gusta la corrupción. Sobre todo en un país donde todavía hay mucha gente de ingresos medios y bajos que necesitan un empujón bastante potente para salir adelante, y en donde además los políticos se dan el lujo de robarle los sueños y las perspectivas de poder salir adelante a ellos, a los que ellos dicen defender. Viviana Béjar, mucho gusto de haberte tenido en esta conversación de todos nuestros días lunes. Yo sé que quizás nos van a escuchar por ahí por la tarde, porque recién hoy día están pasando las fiacas del carrete que se pegaron la noche anterior. Porque yo sé que muchos están en sándwich, muchos están relajaditos. Más encima, aquí en Santiago hubieron 23 grados, 25 casi, mucho calor. No sé cómo estuvo por allá, Conce. Estuvo rico ayer. Igual, pero 17 grados, 15 grados, pero rico para nosotros. Sí. Entonces, queremos que empecemos esta semana con energía. Vamos a seguir dándole como bombo en fiesta al caso con fundaciones, porque nos molesta la corrupción, nos cargan los corruptos, porque creo que los corruptos le hacen daño a los países y no los queremos y no los necesitamos. ¿Cierto, Viviana? Así, pues, ojalá en algún momento haya definitivamente una consecuencia para todos ellos, y que los demás vean que en Chile sale caro ser corrupto. Ese sería nuestro. Y que salga caro anhelo. ser corrupto. Que salga caro ser corrupto, sí. Exacto. Esto fue Economía Capital. Muchas gracias, Viviana Béjar, por estar con nosotros esta mañana. A quienes nos van a escuchar en YouTube durante el día, muchas gracias. Y a quienes nos van a escuchar a la hora de estreno en Spotify, también les deseamos un feliz feriado el día de mañana 15 y una feliz semana. Cuídense, que tengan una muy buen día. Chao, nos vemos. Chao, chao.